Hablamos del coronavirus. ¿Qué pasa en la provincia de Mendoza? Nos vamos al departamento San Rafael. Emiliano, titulamos la información, por favor. Primer caso sospechoso confirmado en la provincia de Mendoza, un paciente de 31 años que llegó hasta este nosocomio luego de hacer una consulta particular con un cuadro diferente, neumonía bilateral. Ese fue el diagnóstico, pero como había estado de viaje por el norte de Italia, se activó el protocolo y por estos momentos se encuentra aislado mientras espera por el resultado de los primeros análisis. Esta era la última información que teníamos cuando entrábamos a este estudio en el arranque de la edición central. Y ahora estamos en contacto telefónico con el director del Hospital Chestakov, José Muñoz. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Decíamos, y lo hemos venido repitiendo durante estos últimos días, que la información y la información de primera mano y oficial es la más importante en estos casos para llevar absoluta tranquilidad. ¿Qué nos puede aportar a partir de esta noticia que hemos dado? Bueno, a ver, primero que nada es un paciente que se interna porque al activarse el protocolo lo que tiene este paciente es epidemiología positiva. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente de 31 años que luego de viajar hace 48 horas o 72 horas consultó en la parte privada. El médico, con muy buen criterio, al no tener síntomas, lo mandó a su casa y le dijo que se quedara tranquilo allí con pautas de alarma. Eso significa que si aparecía alguno de los síntomas de los cuales el médico le describió, tenía que consultar. Y en el paciente aparecen algunos síntomas compatibles con un resfrío. Entonces consulta hoy nuevamente y lo mandan al hospital, donde activamos el protocolo. El paciente queda internado en aislamiento en principio y se comienzan con los estudios. En primer lugar, haciéndole una radiografía de tórax que no mostró mucho más allá de lo que puede mostrar en un resfrío común. Y bueno, se hace el hisopado y los exámenes sanguíneos, que eso ya va a demorar más porque es para virología, que no tenemos aquí específicamente en San Rafael, laboratorio de virología. ¿Eso dónde viajaron esas muestras, doctor? Van a Mendoza, a Buenos Aires, de ser necesario, al Malvarán. Ajá, correcto. Doctor, teníamos informaciones que esta persona en un primer momento como que no estaba demasiado convencido de quedarse alojado en el hospital. Finalmente esto trabaja como una postilla, como un elemento más, no es el fundante de la información, ¿verdad? No, a ver, el paciente tiene, y es entendible, es un paciente que tuvo una enfermedad sanguínea hace unos años, por lo cual tuvo un trasplante de médula, y tiene, obviamente, como tienen muchos de estos pacientes, una cierta aversión a volver a estar internado, porque han pasado mucho tiempo de su vida internado por esta patología que tenía y que ya no tiene. Ajá, correcto. Entonces es entendible. Cuando lo charlamos, yo personalmente lo hablé con él, y finalmente se quedó internado. Su estado de salud es bueno en términos generales, ¿no? Han aparecido síntomas que activan, nada más. No, a ver, por eso dije al principio que lo que tiene es una epidemiología positiva, sí, porque si fuera por la clínica que tiene no correspondería a una internación. Claro, tal cual. Lo que corresponde es por la epidemiología que tiene y porque tiene un resfrío común, ni siquiera tiene fiebre. Doctor, ¿cuántas horas deben pasar para que ustedes tengan efectivamente la prueba y la contraprueba? No, van a pasar unos días. Ah. No son horas. Pasa unos días en aislamiento, sí. Ajá. Es decir que por lo menos 48 horas a partir de lo que usted dice. Sí, un poco más. Es probable que lleguemos a 3 o 4 días. Ah, bien. Y en ese contexto al paciente se lo ha aislado, se lo mantiene... Sí. Según todo, a ver, están tomados, porque nosotros ya lo teníamos preparado todo de acuerdo a los protocolos que se manejan en la provincia y que están de acuerdo a la nación. Y nosotros teníamos preparado la sala de aislamiento, el personal que lo va a seguir y demás. ¿Qué se dice en San Rafael? Le pregunto a usted como profesional. Perdón, se cortó, no lo escuché bien. Le reitero la pregunta. ¿Qué se dice en San Rafael? Y apelo a usted como profesional médico, pero también como habitante de ese departamento, ¿no? Sí. Porque de esto se hace toda una historia enorme, cuando lo mejor es mantener información de primera mano, lo decíamos. Exacto. A ver, la psicosis y la desinformación abunda. Nosotros estamos ya, esto es una cuestión que hemos recibido la orden y además no tenemos por qué hacerlo de otra manera, de nuestra ministra, donde nos dice que tenemos que salir a informar lo que sabemos y nada más, es decir, acá no hay suposiciones y no hay nada. Las medidas
contra esta infección que se nos viene, que todavía no tenemos ninguna, pero se nos viene, están explicitadas en las páginas de Facebook y la página web del Ministerio de Salud, en el Facebook de los hospitales, en las páginas web de los hospitales. Nosotros personalmente tenemos ahí, hay medidas que podemos ver los médicos y hay medidas que puede ver la población y cómo manejarse, nada más. Es muy sencillo, no hay que tener de esto, hacer de esto una situación de pánico generalizado. De psicosis, no tal cual, doctor, tal cual. Sí, sí, lo decíamos anoche con el doctor Serchay, la ministra de Salud, en función de que la información clara, precisa, me parece que es la conducente, lo otro es una locura que no conduce a ningún lado. Sí, pero bueno, ustedes saben mejor que yo que este tema de las redes sociales y demás, y se viralizan informaciones falsas y demás, por ahí se enteran antes ustedes que nosotros que puede estar pasando algo, porque es así con la velocidad con que se propagan las cosas. Pero bueno, no, nada, eso es, nada más, no entrar en pánico, no existe en la provincia circulación del virus. Eso quiere decir que los casos que podemos llegar a tener, si es que fueran positivos, porque encima tenemos uno solo sospechoso que todavía no es positivo, y a lo mejor no lo es nunca, son importados, son adquiridos. Es decir, no es que sea una zona de circulación de virus. Tal cual, me quedó claro. Doctor, ha sido usted muy amable, que tenga una buena noche. Bueno, muchas gracias a ustedes también, muy amable. Doctor Muñoz, director del Hospital Setacov, Emiliano. Para aclararlo, no está en circulación el virus. En la Argentina hay solo un caso positivo, al igual que en Chile, que se sumaron 3, enseguida lo vamos a repasar. Pero la importancia de la información de primera mano, porque vamos a compartir un audio que está chequeado, que corresponde a este paciente de 31 años, que explica de una manera muy natural qué es lo que le está pasando. No es confirmado el caso, es un caso sospechoso. Ya, te comento, bueno, yo estuve de viaje hasta el día de ayer en el continente europeo. Estuve aproximadamente 30 días recorriendo con una amiga y estuvimos, como te digo, en distintos lugares donde hoy ya se manifestaron como focos donde se estuvo propagando el tema del coronavirus. Si bien nosotros estuvimos frecuentando esos lugares, fue anterior a que se manifestaran todos estos casos. No tuvimos nunca contacto con nadie allá ni nada, pero bueno, al regresar ayer al país, si bien fui pasando distintos controles aeroportuarios, desde el primero en Madrid, que fue en el aeropuerto de Barajas, luego otra escala que tuve y así, al llegar ayer al aeropuerto de Mendoza no hubo un control, es más, nunca se nos preguntó de dónde veníamos ni nada. Como yo justo estuve el año pasado con un tema de salud mía, por una cuestión de una leucemia que tuve, mi sistema inmunitario todavía, si bien yo estoy recuperado, pero es bajo. Entonces, a modo de precaución, ayer ni bien regresé, me contacto con mi oncólogo. Muy bien, bueno, hasta acá compartimos un audio más extenso del paciente que explica a otra persona cuál es su situación, desde dónde llegó, desde Madrid hasta Santiago y desde Santiago hacia Mendoza. Por eso es que la ruta se fue reconstruyendo. Tal vez en Mendoza no se le preguntó específicamente si había estado en el norte de Italia, pero él es quien realiza la consulta, primero con un profesional del ámbito privado, en una clínica privada, un consultorio, y después llega hasta el Hospital Setacov. Por precaución es que se decide internarlo en aislamiento. Que se entienda lo que dijo el doctor Muñoz. Si este paciente no hubiese estado en aquel sector del mundo y este paciente no hubiese presentado... Tiene sintomatología. Presentaba esto que es un pequeño resfrío, de ninguna manera hubiese quedado internado. Esto se hace por medidas absolutamente preventivas. Para no contagiar a otras personas. Si es en el caso de que tengan coronavirus. Si es que se confirma la infección.